¿Así que tú eres Iker? La voz vino desde la escalera, segura, relajada, como si ya me conociera. Me giré y ahí estaba Rubén, apoyado con una mano en la barandilla, observándome con una media sonrisa que no supe cómo interpretar. Me pilló desprevenido. Llevaba apenas 10 minutos en esa casa, y ya sentía que estaba en territorio ajeno. Estaba en Barcelona, sí, pero no en mi barrio, ni en mi vida anterior. Mi madre acababa de casarse con su novio de hace apenas un año, y ahora todo esto, la mudanza, la casa enorme, y él, Rubén. Supongo que ahora somos familia, dijo, cruzando la sala sin esperar respuesta. Me tendió la mano. Bienvenido. La estreché por educación, pero no pude evitar notar lo firme y cálido que era su apretón, y lo incómodo que me hacía sentir el hecho de que lo notara tanto. Gracias, murmuré, sin saber bien dónde mirar. ¿Quieres que te enseñe la casa? Preguntó, como si viviéramos en una serie americana, y esto fuera una escena de bienvenida de medio capítulo. Asentí con la cabeza, sintiéndome más espectador que parte. Me guió por los pasillos con esa actitud relajada que solo tienen los que ya dominan el terreno. Me hablaba de las habitaciones, del estudio de su padre, del jardín. Yo asentía, fingiendo atención, pero lo único que sentía era esa tensión extraña que se acumulaba en mi estómago. No por la casa, por él. «Este es tu cuarto», dijo al final del pasillo, deteniéndose frente a una puerta blanca. «Tiene buena vista. Te gustará». «Gracias», dije de nuevo como un disco rayado. Rubén me miró unos segundos más, ladeando un poco la cabeza. «Relájate, Iker. Esto no es tan raro como parece. Al final todo se acomoda. Somos familia ahora. Familia». La palabra me cayó como un balde de agua fría. Me forcé a asentir, solo para acabar con la conversación. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer sobre la cama. Todo esto era un error, o por lo menos eso quería creer. Los días siguientes fueron un juego raro de adaptación. Rubén y yo no éramos hermanos en el sentido real, pero el título flotaba sobre nosotros como una advertencia. Aún así, cada vez que me lo cruzaba en el pasillo, en la cocina, en el salón, había algo no dicho. Miradas que duraban medio segundo más de lo normal. Silencios que se cargaban de sentido sin que nadie dijera una palabra. Una noche, después de cenar, me senté en el sofá a ver una serie cualquiera. Rubén apareció sin hacer ruido y se sentó a mi lado, muy cerca. «¿Te gusta esto?», preguntó, señalando la pantalla. «No mucho, solo la pongo para distraerme. ¿Puedo quedarme?». No esperó respuesta. Ya se había acomodado. Su pierna rozó la mía. No fue intencional. ¿O sí? No lo sabía. Pero sentí el calor subir por mi espalda como una advertencia. Intenté concentrarme en la serie. Fracaso rotundo. Su brazo descansaba en el respaldo del sofá, casi tocando mi hombro. Me moví apenas, y él lo notó. «Estás nervioso», dijo sin mirarme, con una sonrisa en la voz. «Solo estoy cansado. No soy tan terrible, ¿sabes? No es eso». Me apresuré a responder, quizás demasiado rápido. Me miró entonces, directo, con esos ojos que parecían saber más de lo que debían. «Es todo esto, es nuevo. Lo sé. Nueva casa, nueva gente. Todo de golpe». Asentí, sin poder sostenerle la mirada. Rubén apoyó una mano sobre mi rodilla. Un gesto simple, pero me congeló. «Estoy aquí para lo que necesites, Iker. De verdad». Su mano se quedó ahí un segundo más de lo necesario, y cuando se levantó para irse a dormir, lo único que pude hacer fue observar cómo se alejaba, sintiendo que algo dentro de mí se había activado, algo que no debería estar ahí. La tensión no disminuyó. Al contrario, empezó a instalarse entre nosotros como un tercero que compartía el mismo techo. Las miradas, los roces, los silencios se multiplicaban, pero nadie decía nada, hasta que llegó el viernes. Esa noche, con la excusa de desconectar un rato, Rubén me invitó a subir a la terraza del ático. Me sorprendió el tono con que lo dijo, casual,
pero con una chispa que no supe identificar. Accedí, quizás por curiosidad, o por miedo a parecer raro. Allí arriba, con las luces de la ciudad extendiéndose como un mapa infinito, Rubén sacó 2 copas de vino, por sobrevivir una semana más. Bromeó, chocando su copa con la mía. «Salud», contesté, bebiendo un trago. El calor del vino me relajó un poco. Nos sentamos en silencio un rato, hablando de cosas sin importancia. El fútbol, la universidad, incluso nuestros padres. Y aunque las palabras eran inocentes, el ambiente no lo era. Se sentía como si estuviéramos bailando alrededor de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Después de un rato, Rubén se giró hacia mí, serio. Ha estado muy callado. ¿Todo bien? Tragué saliva. No sabía cómo responder. Supongo que todo esto me supera un poco. Puedes hablar conmigo, en serio, lo que sea. Volvió a poner su mano sobre mi rodilla, ese gesto que ya conocía, pero esta vez no la retiró. Me miró con intensidad, como esperando algo, un permiso, una señal. Y yo, sin pensarlo demasiado, me incliné hacia él. Nuestros labios se rozaron, inseguros, hasta que él respondió. El beso se profundizó con una urgencia que no entendía del todo. Su mano se deslizó hasta mi nuca, atrayéndome más. Cuando nos separamos, los dos estábamos sin aliento. Rubén me miró, con los ojos cargados de preguntas, pero yo no tenía respuestas. Solo sentí que lo necesitaba otra vez. Así que lo besé, y él no dudó. Pero entonces me alejé, el corazón golpeando con fuerza. Me levanté bruscamente, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. «No puedo», murmuré, temblando. Rubén no insistió. Solo me miró, con algo en los ojos que dolía. «Vale». Esa palabra cayó entre nosotros como una sentencia. Bajé las escaleras solo, sintiendo que algo dentro de mí se había roto y que ya no había vuelta atrás. Aunque aún no sabía si lo que se había roto era bueno o malo. Y esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, supe que esto iba a ser mucho más complicado de lo que imaginaba. El sonido del timbre me sacó del enredo de pensamientos. Era sábado por la mañana y la casa estaba inusualmente silenciosa. Mi madre y su esposo se habían ido temprano a una exposición en el centro, y la empleada aún no llegaba. Caminé por el pasillo, aún con la incomodidad de la noche anterior sobre los hombros. Cada paso que daba parecía llevarme de vuelta a ese momento en la terraza, a ese beso, a Rubén. Cuando pasé por la cocina, lo vi. Estaba allí, con una taza de café en la mano, apoyado contra la encimera. Me miró en cuanto entré, pero no dijo nada. Ni una palabra. Solo ese gesto leve con la cabeza, como si aún estuviéramos decidiendo si éramos 2 personas normales o si habíamos cruzado una línea invisible de la que no se regresa. «¿Quieres café?», preguntó finalmente, su voz tranquila pero sin esa chispa habitual. «Sí», dije. Ni siquiera me gustaba el café, pero era lo único que me salió. Me sirvió una taza sin preguntar cómo lo quería. Supuso que lo tomaría como él, y tenía razón. Nos sentamos en silencio, cada uno en una esquina de la mesa. El vapor subía entre nosotros como una frontera. «Lo de anoche», empezó, y su voz se cortó a la mitad. «No pasó nada», mentí. Rubén me miró, sorprendido. «¿En serio? No sé cómo más llevar esto, Rubén. Esto no es normal. No debería haber pasado». «¿Y tú crees que yo estoy tranquilo con esto?», espetó, su voz saliendo más fuerte de lo esperado. El eco de sus palabras quedó flotando. Nos miramos, esta vez sin barreras. Estaba molesto, herido. Yo también. «No es cuestión de estar tranquilo», susurré. «Es cuestión de lo que podemos o no permitirnos». Rubén se frotó la cara con ambas manos y suspiró. Luego se levantó, cogió su taza y salió sin decir nada más. Quise detenerlo, pero no pude. Algo me frenaba. Ese día me encerré en mi cuarto. Fingí estudiar, leer, escribir, pero no hacía más que recordar. La forma en que me miró antes de besarme. La forma en que me besó. La forma en que me hizo sentir.
como si por fin alguien me viera, realmente me viera. Por la noche, no bajé a cenar. Escuché pasos, voces, risas desde el comedor, incluso el comentario de mi madre. Iker está raro últimamente. No sé si es por el cambio de ciudad o si tiene algo más en la cabeza. Y entonces la voz de Rubén, serena. Yo creo que solo necesita tiempo, adaptarse. Esa respuesta me desarmó. Había ternura en ella, protección y una punzada de tristeza. Un par de días después, el lunes, algo cambió. Yo estaba en el salón, revisando unos apuntes en la tablet, cuando Rubén se sentó a mi lado sin anunciarse. Esta vez no estaba tan cerca, pero su presencia era igual de intensa. ¿Has comido?, preguntó, casi en un susurro. Sí, hace un rato. ¿Puedo? Extendió la mano hacia mi tablet. Se la pasé, sin saber qué pretendía. Empezó a pasar las páginas de mis apuntes de contabilidad y frunció el ceño. Esto está todo mal. ¿Quién te explicó esto así? Los apuntes de clase. ¿Por? Ven, te lo muestro bien. Sacó su portátil, lo abrió sobre la mesa y durante casi una hora me explicó paso por paso cómo resolver un problema que llevaba días sin entender. Su voz era suave, paciente, su tono distinto, como si estuviera intentando reparar algo o acercarse sin asustarme. Y funcionó, porque me encontré riéndome con una de sus bromas sobre profesores, apoyando mi codo en la mesa, acercándome sin pensar. Cuando terminamos, dejé escapar un suspiro de alivio. Gracias, Rubén. Para eso estoy, dijo, y me tocó el brazo, con una suavidad que me erizó la piel. No nos miramos por varios segundos. No hacía falta. Esa pequeña caricia contenía más que cualquier palabra. Esa noche lo escuché pasar frente a mi puerta. Lo supe por el sonido de sus pasos. Se detuvo un segundo. Luego siguió. No llamó. No insistió. Pero estuvo ahí. Y eso bastó para que no durmiera en toda la noche. Durante los días siguientes, algo empezó a cambiar entre nosotros. No lo hablábamos, no lo definíamos, pero estaba ahí, en la forma en que me esperaba para bajar juntos a desayunar, en cómo me ofrecía llevarme en moto hasta la estación de tren cuando tenía clase temprano, en cómo me lanzaba alguna broma cuando me veía tenso, o en cómo bajaba la voz cuando sabía que yo necesitaba silencio. Un viernes por la tarde, mientras nuestros padres salían a cenar con unos amigos, Rubén entró a mi cuarto sin tocar. Se apoyó en el marco de la puerta y me miró. Vamos a la terraza. Hay buena luz ahora. ¿Para qué? Solo... Ven, no preguntes tanto. Y fui, como si no tuviera otra opción, como si su voz fuera una cuerda que tiraba de mí. Arriba, el cielo anaranjado lo envolvía todo. La ciudad parecía lejana, irreal. Rubén se sentó en el borde, con las piernas colgando. Me hizo un gesto para que lo imitara. Me senté a su lado, sin decir nada. ¿Recuerdas lo que dijiste el otro día? Que no deberíamos permitirnos esto. Asentí, sin mirarlo. Yo tampoco sé si deberíamos, confesó. Pero eso no me impide sentirlo. Giré la cabeza, nos miramos, sin máscaras, sin miedo. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Rubén se encogió de hombros. No tengo ni idea. Entonces apoyó su cabeza en mi hombro. No fue un beso, no fue nada prohibido. Solo eso, un gesto de refugio, de descanso. Y yo dejé que se quedara ahí. Porque en ese momento, más que respuestas, lo que necesitábamos era eso. Estar cerca, estar en paz, aunque fuera por un rato, aunque supiéramos que tarde o temprano el mundo nos obligaría a decidir. ¿Dónde está Rubén?, preguntó mi madre al ver que el coche seguía en la entrada, pero él no estaba por ninguna parte. No lo sé, mentí, sin dejar de mirar mi móvil, aunque no tenía ni un mensaje suyo. No era la primera vez que desaparecía sin avisar, pero esta vez se sentía distinto. Hacía 2 días que apenas hablábamos. Todo se había enfriado de golpe, como si algo hubiera cambiado de forma invisible, pero irreversible. La última vez que lo vi fue en el salón. Nos cruzamos en el pasillo,
él con su mochila colgada al hombro, las llaves tintineando en la mano. «Voy a salir», dijo sin mirarme. «Vale», respondí sin levantar la vista. Pero no fue solo eso. Fue la forma en que lo dijo, la frialdad, el silencio que vino después. Desde aquella noche en la terraza, cuando se apoyó en mi hombro y todo parecía estar en pausa, algo en él se empezó a cerrar, a alejarse. Y yo lo dejé, porque también tenía miedo. Esa tarde me encerré en mi habitación, revisando conversaciones antiguas, buscando en cada palabra alguna pista de cuándo empezó a cambiar. Recordé cómo me había mirado la primera vez que llegué a la casa. Ese gesto medio burlón, medio curioso. Recordé el primer roce, el primer «estás nervioso», el primer silencio incómodo compartido en el sofá. Todo parecía tan lejano ahora. Y lo peor era que no entendía qué había hecho mal. Hasta que llegó el mensaje. «Estoy en casa de Nico. No me esperes». Sin explicación, sin contexto, solo eso. Nico era un amigo suyo de toda la vida. Nunca me cayó bien. No porque hiciera nada malo, sino porque cada vez que Rubén salía con él, volvía diferente. Más frío, más cínico, como si se pusiera una armadura. Quise responder. Preguntarle qué pasaba, por qué ese tono, por qué esa distancia. Pero no lo hice. Guardé el móvil y me obligué a seguir con mi día. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada escuché el portón abrirse. Luego pasos en las escaleras. Mi puerta se mantuvo cerrada. Nada. La mañana siguiente, él ya no estaba. Durante 3 días enteros, evitamos estar en el mismo espacio. Si bajaba a desayunar y me encontraba con él, fingía recibir una llamada. Si lo oía entrar a la cocina, yo salía por el patio. No cruzábamos palabras, solo esa sensación densa de algo sin resolver, que pesaba más con cada hora que pasaba. El jueves por la tarde, después de clase, decidí ir directamente a su cuarto. No podía más con ese silencio. Golpeé 2 veces. No hubo respuesta. «¡Rubén!», llamé, más firme. Nada. Giré el picaporte. No estaba con llave. Entré. Él estaba sentado en la cama, con los auriculares puestos, mirando al vacío. Cuando me vio, no pareció sorprendido. Solo se quitó los auriculares con calma. «¿Pasa algo?» «Sí, pasa que llevamos días actuando como si no nos conociéramos. Tal vez sería más fácil si realmente fuera así», respondió sin emoción. Me congelé. Esa frase me dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿Eso es lo que quieres?», no contestó. Miró al suelo. «Rubén, ¿qué está pasando? ¿Por qué te alejaste así?» «Porque no puedo seguir haciendo esto. Fingir que esto que sentimos no importa, que no afecta a todo». «Pero nunca fingimos», dije, acercándome un paso. Justamente lo que hicimos fue lo contrario. Sentirlo, vivirlo. ¿Y a qué nos llevó? A escondernos, a mentir. ¿Te parece justo? Claro que no. Le solté, dolido. Pero prefiero eso a no tenerte cerca. Rubén se puso de pie, como si mis palabras lo sacaran de un estado letárgico. No se trata de cercanía, Iker. Se trata de tener claridad. Y yo no la tengo. No sé qué somos, ni qué quieres de mí. Me acerqué un poco más, ya sin miedo. Yo tampoco lo sé, pero sé lo que siento. Y sé que lo que pasó entre nosotros no fue un error, que tú también lo sentiste. Rubén me miró, con los ojos cargados de rabia y algo más profundo. Dolor, quizá. Claro que lo sentí. Pero eso no cambia nada. Cambia todo, susurré. Nos miramos en silencio. Y por primera vez desde que nos conocimos, no había ni sarcasmo, ni bromas, ni tensión contenida. Solo 2 personas quebradas por dentro, sin saber cómo reconstruirse. «Mira», empezó a decir, pero su voz se rompió. «Me estoy yendo este fin de semana». «¿Qué?» Nico me ofreció ir unos días a su casa en la costa. Necesito espacio, pensar. Sentí que me quitaban el aire. «¿Estás huyendo?» «No, estoy eligiendo no hundirme más». No supe qué decir, ni cómo detenerlo. Solo supe que, si cruzaba esa puerta,
Algo entre nosotros se iba a romper para siempre. Haz lo que tengas que hacer, dije al fin, con la garganta apretada. Pero no me digas que esto no significó nada, porque eso sí sería una mentira. Rubén bajó la mirada. No respondió. Pasó junto a mí, rozándome apenas el hombro, y salió del cuarto. Me quedé ahí, con las manos temblando, sintiendo que todo lo que habíamos construido, con cuidado, con dudas, con silencios, se venía abajo. Esa noche no dormí, ni la siguiente, y cuando llegó el sábado, lo vi marcharse desde la ventana. No se despidió, y eso fue lo que más dolió. El mensaje llegó 2 días después de que se fuera. ¿Estás bien? 2 palabras, nada más. Ni signos de exclamación, ni explicación, ni disculpa. Como si todo lo que había pasado entre nosotros pudiera resumirse en una pregunta tibia, como si el silencio no nos hubiera partido a los dos en mitad. No respondí, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir que no sonara a reproche, a clamor, a súplica. Pero esa noche, mientras intentaba dormir sin conseguirlo, supe que ya no podía más con el vacío, que si no hacía algo, esa historia iba ya a quedarse inconclusa, como tantas otras cosas en mi vida. Así que tomé el tren a Sitges. Lo sabía allí, con Nico, en el piso que solía alquilar su familia. El mismo al que solía escaparse los fines de semana en los que quería desaparecer del mundo. No era difícil encontrarlo. El trayecto fue largo, o al menos eso sentí. No por el tiempo, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Iba sin saber si me abriría la puerta, si me hablaría, si me mandaría de vuelta sin más, pero tenía que intentarlo. Al llegar, el portero automático no funcionaba. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Volví a tocar. Cuando ya pensaba que me había equivocado, la puerta se abrió y apareció Nico. «¿Iker? ¿Está Rubén?» Nico dudó. Me evaluó con la mirada como si tuviera que decidir si me dejaba pasar o no. Está dormido. Anoche salió y volvió tarde. Solo necesito hablar con él 1 minuto. Mira, no es asunto mío, pero está hecho polvo. No me ha contado nada, pero lo noto. Si vienes a pelear, mejor no subas. Lo miré. Serio. No vengo a pelear. Me dejó pasar. Subí las escaleras sin hacer ruido. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Lo vi de espaldas, sentado en la cama, con la persiana a medio cerrar y el móvil en la mano. Rubén. Se giró. Me miró como si no supiera si estaba soñando. «¿Qué haces aquí? No podía quedarme esperando otro mensaje tuyo sin saber si querías hablar o solo comprobar si seguía respirando». No dijo nada. Me miró, como tantas veces, pero esta vez no había nada detrás de esos ojos. Solo cansancio. «Viniste», susurró. «Sí». «¿Por qué?» «Porque no soporto la idea de que esto termine así, de que lo que fuimos, lo que somos, se quede flotando sin sentido». Rubén se levantó de la cama. Caminó hacia mí. Se detuvo a medio metro. Yo tampoco quiero que esto termine mal, pero no sé cómo seguir sin lastimarnos más. Entonces hablemos. De verdad. Por primera vez sin escondernos detrás del miedo. Él asintió. Se frotó la cara con las 2 manos, como si necesitara arrancarse algo de encima. Y luego, por fin, habló. «Estoy perdido, Iker. Me asustó sentir todo esto por ti. No estaba en mis planes. No encaja con nada de lo que creía que era. Y cuando empezamos a acercarnos, pensé que podría manejarlo. Pero no pude». «Yo también estoy perdido», dije, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. «Pero prefiero estar perdido contigo que pretendiendo que no pasa nada». Rubén bajó la mirada. Se acercó. Muy despacio. «No es solo por nosotros», susurró. «¿Qué van a pensar ellos? Nuestros padres, la gente, tú y yo, viviendo bajo el mismo techo. Es demasiado, lo sé. Pero no podemos seguir huyendo. No podemos dejar que el miedo decida por nosotros». El silencio se hizo denso, pero no incómodo. Era de esos silencios en los que uno respira hondo antes de saltar. «Si seguimos con esto», dijo él, «tiene que ser con honestidad, aunque duela,
aunque sea complicado. Estoy dispuesto, dije, sin dudar. Rubén me miró con una mezcla de ternura y tormenta. Luego se acercó aún más. Puso su frente contra la mía. No me besó. No hizo falta. Ese contacto decía más que cualquier caricia. Nos quedamos así, conectados por el silencio, por la emoción, por el miedo compartido y por la decisión. Volvamos a casa, dijo él al fin. Juntos, asentí, con los ojos cerrados, con el alma abierta, porque por primera vez no quería esconderme de lo que sentía, y tampoco quería que él lo hiciera. Esa tarde regresamos a Barcelona. En el tren no hablamos mucho, pero sus dedos rozaban los míos, apenas como un pacto mudo. A veces se apoyaba en mi hombro, y yo le dejaba quedarse ahí, sin preguntar. Sabíamos que no teníamos todas las respuestas. Ni siquiera sabíamos cómo íbamos a enfrentar lo que venía. Pero ya no íbamos a huir. Esa noche, al llegar, nadie preguntó nada. Nuestros padres estaban viendo una serie en el salón, distraídos, relajados. Subimos las escaleras como dos personas que volvían de un viaje sin mapas. Y en el pasillo, justo antes de entrar a nuestras habitaciones, Rubén se detuvo. Gracias por venir a buscarme. Gracias por dejar que te encontrara. Se quedó ahí, mirándome. Y por primera vez me besó sin prisa, sin urgencia. Un beso breve, contenido, pero real. Buenas noches, Iker. Buenas noches, Rubén. Entró a su cuarto, cerró la puerta. Y por primera vez en semanas, dormí sin sentir que faltaba algo. Los días siguientes se sintieron distintos. No más fáciles, pero sí más honestos. Rubén y yo dejamos de fingir que no pasaba nada. Ya no nos escondíamos de nosotros mismos. Tampoco cruzamos límites que complicaran más las cosas. Pero nuestras miradas hablaban, y en los pequeños gestos se dibujaba una nueva rutina. Más íntima, más real. Bajábamos juntos a desayunar. No decíamos mucho, pero su forma de servirme el café, de pasarme el pan, de mirarme al levantar la vista del plato, todo eso decía más que cualquier palabra. En los trayectos en moto, me tocaba el hombro al llegar al semáforo, como para asegurarse de que estaba ahí. En casa, a veces entraba a mi cuarto sin avisar, solo para preguntarme si quería salir a caminar, y yo siempre decía que sí. Nuestros padres notaban el cambio. Mi madre solía lanzarme miradas curiosas, como si intentara descifrar algo en mí. El padre de Rubén sonreía más a menudo, creyendo, supongo, que por fin nos estábamos hermanando. Pero lo nuestro no era eso. Una tarde, mientras Rubén preparaba algo en la cocina, me acerqué por detrás y le rocé la espalda con la yema de los dedos, apenas un segundo. Fue un gesto rápido, impulsivo. Él se giró y me sonrió sin decir nada, pero en sus ojos vi ese brillo que había echado de menos durante semanas. «Tenemos que hablar», me dijo entonces, bajando el fuego de la sartén. ¿Ahora? Sí, antes de que esto crezca más, sin que sepamos hacia dónde va. Nos sentamos en la terraza, la misma donde todo había empezado. El sol caía sobre la ciudad y el aire era cálido. Rubén entrelazó los dedos sobre la mesa. Estaba nervioso, y eso no era habitual en él. «No quiero seguir escondiendo lo que siento», empezó, «pero tampoco quiero lastimarte. Y tengo miedo de que, si esto sigue, terminemos rompiendo algo que ahora mismo todavía podemos cuidar». «¿Y qué propones?» «Hablar con ellos». Lo miré, sorprendido. «¿Hablas de nuestros padres?» Asintió. No para dar explicaciones, pero sí para dejar de vivir con este nudo en el pecho. No podemos construir algo real si cada paso que damos lo sentimos como una traición. Ni a ellos, ni a nosotros. Me quedé en silencio. La idea me asustaba, pero también me liberaba, porque Rubén no estaba diciendo «terminemos». Estaba diciendo «sigamos, pero bien». «Vale», dije al fin. Hablamos con ellos. El domingo siguiente, durante la comida, lo hicimos. No fue fácil. Empezamos con rodeos. Dijimos que nos habíamos acercado mucho, que compartíamos más de lo que pensábamos,
que nos habíamos dado cuenta de que entre nosotros había algo diferente, algo que no encajaba en el modelo tradicional de hermanos, porque no lo éramos. Mi madre fue la primera en entender. Guardó silencio largo rato y luego me tomó la mano. Me preguntó si era feliz. Le dije que sí, que lo estaba intentando. Y entonces me abrazó. El padre de Rubén no dijo nada al principio. Solo frunció el ceño como si necesitara tiempo para traducir lo que estaba escuchando. Pero no se levantó. No gritó. No juzgó. Solo asintió, muy despacio, y dijo: «Supongo que lo importante es que sean sinceros y que se cuiden». Ese fue su permiso. Tácito, discreto, pero suficiente. Después de eso, algo cambió en casa. No en ellos, sino en nosotros. Porque ya no teníamos que esconder una sonrisa, un gesto, una mirada. Podíamos existir en el mismo espacio sin sentir que el suelo se abría bajo nuestros pies. No nos hicimos novios al día siguiente, ni publicamos fotos juntos, pero ya no éramos una duda ni un secreto. Éramos dos personas construyendo algo raro, frágil, pero nuestro. Una noche, mientras caminábamos por el paseo marítimo, Rubén me tomó la mano sin avisar. La apretó con fuerza. Luego me miró. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por dejarte alcanzar. ¿Sabes qué me asusta ahora?» «¿Qué?» «Que esto sea real y que dure». «A mí también», admití. «Pero si dura, será porque lo cuidamos, porque lo peleamos». Rubén asintió. Luego me acercó a él y apoyó su frente contra la mía, como aquella vez en Sitges. «Lo vamos a cuidar, Iker, te lo prometo». Y esa promesa, sin grandes palabras, sin dramatismos, fue suficiente. Porque a veces el amor no necesita escándalo, solo necesita espacio, tiempo, y dos personas que estén dispuestas a elegirlo, incluso cuando el mundo dice que no es el camino fácil. Y nosotros, por primera vez, lo elegimos, juntos.